A ver, pensemos que se vaya Lorenzino y cumpla con su deseo de querer irse. ¿Quién va a ser la alternativa? ¿Bocio? ¿Kicillof? ¿Qué cambió? Nada. Absolutamente nada. Cristina ha construido, y Jorge Remes lo puede decir mucho mejor que yo, con el cepo cambiario ha construido una bomba. Si el cepo se levanta, la Argentina se queda sin dólares. Y si el cepo se mantiene, a la Argentina no entra un dólar. Entonces, ¿qué es lo que podemos esperar del cepo? Lo que mejor podemos esperar es que esa bomba explote lo más lejos, pero la explosión va a ocurrir. Bueno, eso parece lo que quiere hacer el gobierno, ¿no? Y claro, es que me parece que es lo único que puede hacer, porque tiene una bomba y sabe que cualquier cable que corte, la bomba explota. No, pero lo más lejos del próximo presidente de este país. Hemos visto cosas que le quedan para el que yo presidente. siento que Cristina ha pensado eso permanentemente. Ha utilizado los recursos del ANSES esperando, se ha gastado las reservas esperando que el que viene se haga cargo, se ha gastado los recursos del ANSES esperando que el que viene se haga cargo. Y así, lamentablemente, es muy difícil pensar una Argentina. Y Kirchner gobernó durante todo su mandato con superávit. Y el día que asumió Cristina, reivindicó el superávit como un credo. Dijo, tenemos un credo. ¿Y por qué se perdió? Eran tres presidentes. Por una enorme irresponsabilidad, una enorme irresponsabilidad. Un día Cristina se enojó con el campo, dijo, les voy a arruinar la ventaja que tienen, y terminó con el dólar gerenciado. Ese día empezó el freno del dólar, en un mundo, en una Argentina inflacionaria. El dólar se fue quedando, hasta lograr el desfasaje que tiene. Y del mismo modo, Cristina hoy en día, el gasto no lo acota, y el gasto público ha crecido de un modo impresionante. Creció de 23 puntos en época de Kirchner en el 2007 a 48 hoy en día, eso en relación al Producto Bruto Interno. Y eso, ¿cómo lo resuelve? Con emisión. El gobierno es de los gobiernos más necios que yo vi en mi vida. Porque lo que uno ve es cómo decide chocarse 10 veces con la misma piedra y no cambia. Lo que creo es que el relato de Cristina se ha caído a pedazos y la gente se dio cuenta, por eso vota como vota. ¿Qué gobierno quiere combatir el narcotráfico y en un mandato da 2 blanqueos? Porque ahora estamos con los sedines y nos olvidamos que en el 2010 hubo otro blanqueo. Otro blanqueo, sí. Y ahí se blanquearon 4.000 millones de dólares. No hay nada mejor para el narcotráfico que un blanqueo. Me parece que el Ministerio de Economía es un fracaso evidente. Yo no sé, por ejemplo, si Kicillof alguna vez va a responder por el daño que le causó a la Argentina el modo que estatizó YPF. No estoy hablando de la decisión, estoy hablando de las formas. La Argentina quedó fuera del circuito mundial porque se apropió de una empresa privada y se decidió a no pagarlo. Y el que decía que no lo iba a pagar era el viceministro de Economía. Kicillof se dio cuenta el daño que le hizo a la economía argentina con esa decisión. Va a seguir como si nada hubiera pasado. Bueno, algunos dicen que puede llegar a ascender a ministro incluso. Bueno, yo creo que sería un pésimo mensaje para el mundo que el que se vanagloriaba diciendo que se podía quedar con las empresas y no pagarlas, y el que se vanaglorió alguna vez diciendo que a Techín la voltea cuando quiere, sea ministro de Economía de la Argentina. Porque la Argentina es un país tan vertiginoso donde todo pasa rápido y nos olvidamos, pero el mundo no actúa con la misma lógica. El mundo anota y toma en cuenta lo que ha pasado. Economía yo creo que ha sido un fracaso absoluto. El Ministerio de Economía ha funcionado muy mal. Inclusive áreas que en otros tiempos estuvieron preocupadas por el superávit y por el control del gasto, hoy en día expresan un fracaso absoluto. Está aquí Alberto Fernández, ex jefe de gabinete de Cristina y Néstor Kirchner, está Julio Cobos también, está Jorge Remes del NICOS, vamos a hablar de tema económico. Ahora, tanto Alberto Fernández como Cobos tienen una particularidad, trabajaron con Cristina. Exactamente, así que Alberto Fernández, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo se la imagina volviendo? Yo la verdad no tengo muchas expectativas de cambio, sinceramente les digo. Me parece que Cristina está muy convencida de lo que está haciendo. Creo que ella está dispuesta a seguir con esta lógica hasta el final. El problema que tenemos centralmente no es los cambios de nombre, sino los cambios de políticas. Y yo no creo que Cristina esté dispuesta a cambiar políticas. En verdad lo que hemos visto hasta acá es que a veces las circunstancias la obligaron a cambiar cosas que parecía decididas a no cambiar. Ejemplo, para tener un crédito del Banco Mundial necesitó acordar 5 juicios en el CIADI. Y lo acordó con fondos buitres, que para ella fueron hasta aquí, con mucha razón en lo que decía, grandes especuladores financieros mundiales. ¿Por qué cambió? No cambió.
La circunstancia lo obligó a aceptar esto. Esto fue lo que pasó. Y lo que me parece es que esto va a seguir con la misma tónica, porque yo me pregunto, a ver, pensemos que se vaya Lorenzino y cumpla con su deseo de querer irse. ¿Quién va a ser la alternativa? ¿Bocio? ¿Kicillof? ¿Qué cambió? Nada. Absolutamente nada. Pensemos, algunos he escuchado decir por ahí que Blecher puede ser el ministro. Si es Blecher, es terminar con todo el relato de Cristina. Cristina ha construido, y Jorge Remes lo puede decir mucho mejor que yo, con el cepo cambiario ha construido una bomba. Yo me imagino esas escenas de las películas de James Bond donde no saben si cortar el cable amarillo o el rojo para que la bomba no explote. Si el cepo se levanta, la Argentina se queda sin dólares. Y si el cepo se mantiene, a la Argentina no entra un dólar. Entonces, ¿qué es lo que podemos esperar del cepo? Lo que mejor podemos esperar es que esa bomba explote lo más lejos, pero la explosión va a ocurrir. Bueno, eso parece lo que quiere hacer el gobierno, ¿no? Y claro, es que me parece que es lo único que puede hacer, porque tiene una bomba y sabe que cualquier cable que corte, la bomba explota. No, pero lo más lejos del próximo presidente de este país. Hemos visto cosas que le quedan para el que yo presidente. siento que Cristina ha pensado eso permanentemente. Ha utilizado los recursos del ANSES esperando, se ha gastado las reservas esperando que el que viene se haga cargo, se ha gastado los recursos del ANSES esperando que el que viene se haga cargo. Y así, lamentablemente, es muy difícil pensar una Argentina. El otro día miraba yo el discurso de Asunción de Cristina y dijo que era un credo el superávit fiscal. ¿Y qué quedó de eso? Fernández, cuando asumió Néstor Kirchner, había en materia económica, porque parecería que hay varios desafíos. Uno, el tema de conformación de gabinete, que, bueno, que tiene que ver con las personalidades y si van a tener poder o no los ministros, ¿no? El otro es que están muy focalizados en temas económicos. Cuando Kirchner asumió, había, hablando de credos, 3 preceptos, ¿no? Era superávit fiscal, superávit comercial y dólar alto y competitivo. Desendeudamiento y acumulación de reservas, yo diría que ya eran 5. Bien, ¿de eso qué quedó? Nada. Nada, absolutamente nada. Nada, el superávit se ¿Y perdió. cómo puede ser que lo haya porque eran 3, Porque, había bastante consenso en la Argentina sobre que era bueno eso. Absolutamente. Yo siempre le decía a Kirchner que él había logrado hacerle entender a los argentinos que el superávit fiscal no era un problema de los conservadores, era un problema de la Argentina. Que irónicamente, los conservadores que gobernaban hablaban del superávit fiscal, pero gobernaban con déficit. Y Kirchner gobernó durante todo su mandato con superávit. Y el día que asumió Cristina, reivindicó el superávit como un credo. Dijo, tenemos un credo. ¿Y por qué se perdió? Eran 3 preceptos. Por una enorme irresponsabilidad, una enorme irresponsabilidad. Un día Cristina se enojó con el campo, dijo, les voy a arruinar la ventaja que tienen, y terminó con el dólar gerenciado. Ese día empezó el freno del dólar, en un mundo, en una Argentina inflacionaria, el dólar se fue quedando, hasta lograr el desfasaje que tiene. Y del mismo modo, Cristina hoy en día, el gasto no lo acota, y el gasto público ha crecido de un modo impresionante. Creció de 23 puntos en época de Kirchner en el 2007 a 48 hoy en día, eso en relación al Producto Bruto Interno. Y eso, ¿cómo lo resuelve? Con emisión, que era algo que Kirchner jamás hubiera... Kirchner decía siempre que en materia inflacionaria la Argentina era un alcohólico recuperado, y que por lo tanto los argentinos no había que mostrar la inflación porque todos se tientan con la inflación. Fíjese lo que estamos viviendo. Cuando vuelva Cristina Kirchner el lunes, vamos a estar a 9 días de que se cumpla un mes de las elecciones legislativas de fin de octubre, una dura derrota en los principales distritos del país. De acuerdo entonces a su óptica, para Cristina Kirchner lo pasado pisado, las elecciones ya quedaron atrás y no va a haber una, digamos, una evaluación crítica. Yo lo que más le critico al gobierno es que el gobierno confunde convicción con necedad. Hay muchas veces, es muy valiosa la gente convencida y que persiste en sus lógicas. Ahora, cuando uno convencido avanza hacia un lugar, se da cuenta que se equivoca y persiste, eso no es convicción, eso es necedad. El gobierno es de los gobiernos más necios que yo vi en mi vida, porque lo que uno ve es cómo decide chocarse 10 veces con la misma piedra y no cambia. Ahora, yo creo que algo sí puede ser que cambie en el futuro a partir del lunes. Sí. Tengo la impresión que Cristina ya no va a poder acumular y concentrar la decisión como la tenía hasta hoy, porque todos los partes médicos advierten que ella puede volver en un ritmo muy acotado y tratando de evitarle cuestiones estresantes. Pero no va a dejar que una liga de gobernadores mande como pasó, ¿se acuerda con De la Rúa con los gobernadores peronistas? Yo no sé si es una liga de gobernadores, pero tal vez construye un equipo que tenga más capacidad de decisión que el que hoy tiene
como ministros. Capaz que construye un gabinete donde los ministros tengan más poder de decisión que lo que hoy tienen. Y tal vez eso cambie un poco la lógica de funcionamiento del gobierno. Yo lo que siento, yo no sé cómo se puede ser presidente y no estresarse. Porque un presidente es una persona que en su despacho solo recibe problemas. Nadie lo va a ver para decirle lo bien que le va la vida. Lo van a ver para decirle los problemas que tienen y pidiéndole que se los resuelva. A veces da la impresión que los ministros le dicen que va todo bárbaro, ¿no? Bueno, yo no creo que, porque creo que los ministros, si los ministros hacen eso, se suicidan. Lo que sí creo es que minimizan los problemas. Ahora, o sea, que usted ve un impedimento entonces en manejar el gobierno. Yo lo que digo es que nadie puede manejar un gobierno sin pensar en estresarse, porque no existe eso. No existe, Marcelo, ¿no? Los cargos de ministros, los cargos de presidentes, la función de un presidente, es una función altamente estresante porque lo único que uno recibe cotidianamente son problemas. Pregúntenle a Jorge Remes cuando fue ministro. Solo problemas. Solo cuando Julio fue gobernador, solo problemas. Nadie lo va a ver con soluciones. Lo va a ver con problemas, porque justamente una de las demandas que existen al que gobierna es arreglarme los problemas. Entonces, yo entiendo que para que el nivel de estrés no sea riesgoso para la presidenta va a tener que delegar mucho. Y entonces el gran secreto es en quién delega, cómo delega, hasta dónde delega. Y usted, digamos, de acuerdo a cómo nos conoce, ¿qué funcionarios piensa que se tendrían que ir del gobierno? Por ejemplo... Moreno se tiene que ir ya. Moreno le ha hecho un daño a este gobierno inconmensurable. El gobierno de Cristina será recordado por Moreno. Moreno es un estigma en el gobierno de Cristina. Alguna vez que estuvimos acá y que hablamos de los modales de Moreno, yo les decía a ustedes, miren, a mí los modales de Moreno es lo que menos me preocupa. Lo que más me preocupa es su ineficiencia. Pero si se va Moreno se cae un mundo maravilloso que construyó Moreno. El del bueno, así que, lo que creo es que el relato de Cristina se ha caído a pedazos. Y la gente se dio cuenta, por eso vota como vota. Pero, a ver, en el bloque anterior lo escuchamos a ustedes preguntándole a Bonfatti los problemas del narcotráfico, es un problema agudo, son nuevas formas de criminalidad, de muy compleja solución, donde el delito se enquista en el poder con una facilidad asombrosa. Al mismo Bonfatti se le enquistó hasta los más altos niveles de la policía. Ahora, ¿qué gobierno quiere combatir el narcotráfico y en un mandato da 2 blanqueos? Porque ahora estamos con los sedines y nos olvidamos que en el 2010 hubo otro blanqueo. Otro blanqueo, sí. Y ahí se blanquearon 4.000 millones de dólares. No hay nada mejor para el narcotráfico que un blanqueo, porque les permite poner todo el dinero delictivamente obtenido, la pone en el circuito legítimamente. En blanco. Son políticas que no sé si hicieron con ese interés, pero que han seguramente no se hicieron, pero sirvieron para eso. Y ahora hoy tenemos un blanqueo abierto sine die. O sea, no sabemos cuándo termina el blanqueo de los sedines. Que es un fracaso, tiene razón Bonfatti, no han confiado ni los narcotraficantes, por la inestabilidad política del gobierno, solamente por eso, porque temen que cuando entren alguien los denuncie en el futuro por la inestabilidad política del gobierno. Pero la verdad es que hoy en día está abierto el blanqueo, no hay que olvidarse. Hoy en día pueden presentarse y blanquear dinero. ¿Y qué otro funcionario usted ve que sería me parece que el Ministerio de Economía es un fracaso evidente. Yo no sé, por ejemplo, si Kicillof alguna vez va a responder por el daño que le causó a la Argentina el modo que estatizó YPF. No estoy hablando de la decisión, estoy hablando de las formas. La Argentina quedó fuera del circuito mundial porque se apropió de una empresa privada y se decidió a no pagarlo. Y el que decía que no lo iba a pagar era el viceministro de Economía. Kicillof se dio cuenta del daño que le hizo a la economía argentina con esa decisión. Va a seguir como si nada hubiera pasado. Bueno, algunos dicen que puede llegar a ascender a ministro incluso. Bueno, yo creo que sería un pésimo mensaje para el mundo que el que se vanagloriaba diciendo que se podía quedar con las empresas y no pagarlas, y el que se vanaglorió alguna vez diciendo que a Techín la voltea cuando quiere, sea ministro de Economía de la Argentina. Porque la Argentina es un país tan vertiginoso donde todo pasa rápido y nos olvidamos. Pero el mundo no actúa con la misma lógica. El mundo anota y toma en cuenta lo que ha pasado. Economía yo creo que ha sido un fracaso absoluto. El Ministerio de Economía ha funcionado muy mal. Inclusive
áreas que en otros tiempos estuvieron preocupadas por el superávit y por el control del gasto, hoy en día expresan un fracaso absoluto. Alberto Fernández, gracias por estar No, esta noche muchas con gracias a nosotros. ustedes. Gracias. Muy amable. Y vamos a hablar con Julio Cobo, que también tiene esa